Evaluación de la sensibilidad. Cuando exploramos la sensibilidad, la información aferente es el conjunto de mensajes del mundo exterior que llega al ser humano en forma de estímulos. Parte de estos mensajes llegan a la corteza encefálica y se traducen en sensaciones. Esta organización de la sensibilidad del cuerpo se denomina somestesia y cumple dos principales funciones. La primera es la función de protección y aviso de los cambios del mundo exterior y la segunda es función de integración de la posición del cuerpo en el espacio del movimiento y del tacto discriminativo. La primera función es la sensibilidad termoalgésica, la que coadyuva a la integridad física y al mantenimiento de la homeostasis. La segunda función tiene la finalidad de explorar las formas y adaptar el gesto. Los criterios para realizar una evaluación sensitiva es explicar al paciente la exploración que se le va a realizar. El paciente debe estar vendado con los ojos cerrados. Se debe realizar las pruebas de manera comparativa y el registro de los resultados de estas pruebas se lo llena en la historia clínica. Se lleva a cabo una evaluación comparativa y metódica sin cansar al paciente. Sensibilidad superficial. Se lleva a cabo mediante los dermatomas. Esta exploración en los puntos claves del área que vamos a evaluar, sea de miembro superior o miembro inferior, antebrazo, brazo o la parte del tobillo o del pie. Un dermatoma es un área cutánea inervada por una raíz nerviosa y tiene un punto de mayor sensibilidad. En cada dermatoma se evalúa el tacto fino, sensibilidad al dolor y especialmente temperatura. Para evaluar esta sensibilidad, primero localizamos a nuestro paciente en un área cómoda en decúbito dorsal, lateral o echado en una camilla. Lo más cómodo posible, le indicamos que cierre los ojos. Para esto, como primeramente ya le habíamos explicado la prueba que le vamos a realizar, le indicamos que le vamos a realizar algunas preguntas en el que me va a decir dónde siente el dolor, qué siente y cómo siente ese dolor. Al decirme dónde, me dirá, lo siento en mi antebrazo, pie o muslo, donde le voy a realizar. Para eso primero le vendamos los ojos. Cuando realizamos esta evaluación, por ejemplo, la realizamos en un niño que se sospecha que tiene presencia de alguna patología, por ejemplo, en una parálisis de ERP y si se sospecha de alguna otra patología, se debe valorar los dermatomas. Si se sospecha de una parálisis del brazo, se debe valorar todos los dermatomas del miembro superior. Para esto, entonces, podemos ir y dirigirnos de forma comparativa, porque es la evaluación de la sensibilidad general, y ir directo al antebrazo. Evaluamos de proximal a distal. Y como ya hemos explicado, vamos a realizar un procedimiento y el paciente o usuario nos va a decir qué siente, cómo lo siente y dónde. Al decirme dónde, me dirá en mi antebrazo, pie o muslo. Cuando le preguntamos cómo lo siente, el paciente o usuario dirá siento algo rápido o siento algo suave. Y por último, ¿qué siente?
El paciente o usuario nos dirá, siento algo suave, rígido, algo que me punza. El paciente nos tiene que decir, es por eso que debemos generar confianza en el paciente y antes de eso, ah, los datos obtenidos que vayamos obteniendo, anotar en la historia clínica y que nos vaya diciendo esas tres preguntas. Podemos hacer esta valoración de proximal a distal como indicaba antes, es lo ideal, pero si el paciente o usuario no sintió bien, podemos hacer la prueba de distal a proximal. Pero ya en la primera sensación, el paciente va a darnos una respuesta. En la historia clínica se registra si hay presencia de hipersensibilidad, hiposensibilidad o una anestesia. La anestesia es cuando el paciente no sintió ninguna sensibilidad, no hay nada de sensibilidad. Pero como indicaba anteriormente, esta evaluación solo se la realiza si se sospecha de algo. Se debe valorar los dermatomas en caso de sospechar de alguna patología y lo más importante, dirigirse de forma comparativa porque es una evaluación de la sensibilidad superficial general. Otra forma de evaluar la sensibilidad superficial es que ah, hagamos que el brazo del paciente repose en nuestro hombro. En el miembro inferior puedo ir a áreas grandes. Tenemos una valoración donde podemos hacer cara anterior, laterales y una posterior. Con la anterior posición también podemos ir yendo a áreas o regiones grandes que deseamos evaluar, pero podemos también hacerlo en cara anterior, regiones laterales o posteriores para tener una evaluación más exhaustiva. Pero si el paciente nos da ya que ha tenido una sensación suave a nivel del muslo en dirección de abajo o a nivel de la articulación del codo, ya está la respuesta. Pero en caso de que el paciente esté dudoso, hacemos en regiones laterales para ir haciendo la prueba. Esto también lo hacemos de forma comparativa. Lado derecho e izquierdo y bajamos a lo que es la región del brazo, la articulación del codo, siempre de proximal a distal también. Eso también se evalúa en miembros inferiores cuando sospechamos alguna patología. Se evalúa tanto en miembros superiores e inferiores cuando sospechamos de alguna patología específica. Si tenemos, por ejemplo, un paciente con hemiplegia o una patología instaurada donde vamos a tener, por ejemplo, pie equino, puede evaluarse la sensibilidad. En aquí evaluamos la región del antebrazo y la articulación del codo, en el cual mi paciente sí pudo sentir la sensación a primera prueba, tanto de forma comparativa, la izquierdo y derecho, pero como explicaba, estos dos puntos en esta evaluación se la realiza de forma exhaustiva, paso a paso, con lo que es la evaluación de los dermatomas. Sensibilidad profunda. Con esta evaluación evaluamos lo que es la sensibilidad de posición, batiestesia, varestesia, sensibilidad a la pesantez, barognosia y a la vibración, palestesia.
Primeramente, la sensibilidad térmica. Para esto usamos dos tubos de ensayo, uno con agua fría y otro con agua caliente. Como ya habíamos explicado al paciente, ahora vamos a estimular la parte media y podemos ir a las regiones laterales. En la región del antebrazo y del brazo. Esta evaluación contribuye a la integridad física y al mantenimiento de la homeostasis mediante fibras nerviosas de conducción lenta. Le aplicamos al paciente esa sensibilidad con los tubos de ensayo, primeramente con agua caliente. De forma comparativa también, parte media puedo valorar sensibilidad térmica suave caliente y sensibilidad en la misma región media puedo valorar sensibilidad suave térmica fría. Se puede distribuir de esa forma, pero siempre de forma comparativa en la parte media, pues también podemos evaluar región posterior o lateral, ir preguntándole al paciente qué siente, dónde lo siente y cómo lo siente. Y él nos tiene que decir, siento frío o siento caliente, y así variando y alternando esta prueba se va ejecutando. También puedo aplicar en lo que es la palma y el dorso de la mano. Así también en miembros inferiores, pero en este caso evaluamos miembro superior en la región del brazo, antebrazo. Para la sensibilidad dolorosa, sacamos del martillo percutor la punta roma. En caso de no encontrar, podemos usar una agujita con punta roma en el área que deseamos evaluar, como por ejemplo en la región del hombro, en la articulación del hombro y del codo. Percutimos con la punta roma en un área localizada, como también la palma de la mano de nuestro paciente, o subimos a la parte del brazo, de proximal a distal, de distal a proximal, de forma comparativa, y preguntamos qué le duele y dónde le duele. En este punto de sensibilidad dolorosa, las superficies pueden ser también, aparte de una punta roma, evaluar con superficies suaves, toalladas como una goma eva o rígidas. Cuando se habla de una exploración neurológica y cuando sospechamos que el paciente tiene algún tipo de alteración neurológica, es ahí donde podemos manejar y aplicar en esta evaluación pedacitos de goma eva y hacer que el paciente sienta a través solo del tacto. Cuando hablamos de una exploración neurológica, el material de primera elección va a ser pequeño algodón, dos temperaturas, como habíamos mencionado anteriormente, y la punta roma. Con la goma eva le vamos a evaluar en caso de que sospechemos de alguna patología en el paciente o usuario. El punto es de que el paciente pueda reconocer a través del tacto, porque nosotros valoramos a través de esto sensibilidad superficial táctil, tocando.
Le puedo realizar esta prueba en sedestación, sentado en una camilla, y le digo qué siente. El tacto puede ir discriminando diferentes texturas. Con este punto de la goma eva o con un algodón que le realizamos una sensibilidad a la presión, el paciente nos tiene que ir diciendo qué siente, dónde lo siente, igual de forma comparativa. Realizar una evaluación de texturas, lo que también podemos hacerlo con niños menores de edad en la región del antebrazo y nivel del brazo o otras áreas que deseamos evaluar. Y lo mismo también en miembros inferiores, hacerlo de forma comparativa. En este punto le aplicamos al paciente una goma eva áspera, toallada, rígida y el paciente le preguntamos qué siente, cómo lo siente, dónde lo siente. Y el paciente nos dijo que siente algo rígido, lo siente áspero en la región de la palma de la mano y en la región del dorso de la mano. Nuestro paciente presenta sensibilidad de forma comparativa. No existe anestesia o alguna hipersensibilidad o hiposensibilidad. Modalidades de la sensibilidad propioceptiva. Aquí se puede evaluar la propiocepción, lo que nosotros conocemos como sinestesia o una modalidad o movimiento propioceptivo que va a estar dentro de la sensibilidad profunda. En la sensibilidad profunda valoramos propiocepción. La propiocepción es la capacidad en la cual podemos reconocer la posición en la que se encuentra una articulación. Puede ser movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción, ya sea en miembros superiores o inferiores. En modalidades de la sensibilidad propioceptiva también evaluamos la sinestesia, palestesia, varestesia, barognosia, esterognosia. La sinestesia es el punto que da información de la posición del cuerpo en el espacio y el movimiento. La palestesia es la sensación vibratoria sobre relieves óseos. La varestesia es una capacidad para reconocer la presión sobre el propio cuerpo. La esterognosia es la capacidad de reconocer el tamaño, forma y peso de algún objeto. La barognosia es la capacidad de reconocer el peso y la consistencia de algún objeto. Cuando hablamos de sinestesia, a veces no es algo similar, pero indica la posición igual de una extremidad que tiene que ver bastante con la propiocepción. Por eso vamos eh, eh, a evaluar modalidades propioceptivas. Estas modalidades propioceptivas tienen que ver con la sensibilidad profunda. En la modalidad propioceptiva valoramos ambas y las mencionadas anteriormente. Podemos valorar la propiocepción en decúbito dorsal,
en bipedestación, así también en sedestación en un paciente hospitalizado solo en cama, solo vamos a evaluar en decúbito dorsal. Aquí al paciente le pedí que eleve su piernita izquierda hacia adelante y me indique qué movimiento está realizando. Le pedí que realice una abducción de cadera, así también en miembro superior una flexión y le pedí que eleve el brazo derecho tanto hacia adelante y posteriormente y me indique qué movimiento está realizando. El paciente o usuario sí me indicó lo que se encuentra normal, esta parte de la propiocepción. En varestesia, la presión o sensibilidad a la presión valoramos en este punto. Podemos ir de lo más leve a lo más fuerte, profundo e intenso y le preguntamos qué le hemos realizado, dónde, qué siente, si lo sintió fuerte o suave. Entonces nos está distinguiendo el grado de presión en la articulación del codo en este caso y en la región del antebrazo. Parte lateral. En la varestesia, el fisioterapeuta hace presión con el pulpejo del dedo en diferentes partes del cuerpo del paciente y le pedimos que reconozcamos al paciente, que reconozca el estímulo aplicado. Con barognosia, lo que le pedimos al paciente es que distinga diferentes pesos aplicados en diversas partes de su cuerpo. En este caso, en la palma de la mano, le apliqué una pelotita liviana y una pesada. La liviana es de gomita. En este punto de barognosia, tenemos que tener objetos similares y el paciente debe distinguir entre un objeto pesado y un objeto liviano. Y de manera comparativa ir alternando, cambiando de posición. En la derecha podemos poner la pelotita liviana, en la izquierda la pelotita pesada o a lo contrario como está en el video, en la región de la palma de la mano izquierda la pelotita liviana y el paciente nos va diciendo, no le tenemos que decir nada, el paciente debe ir reconociendo. Para evaluar esterognosia en un paciente, le pido a mi paciente que no se encuentre con los ojos cubiertos, en posición sentada en una camilla. Para esterognosia, le pido a mi paciente que reconozca por palpación los que voy a aplicar en la palma de la mano, en este caso en la palma izquierda. ¿Qué? ¿Cómo lo siente? Es una llave, es algo como metal, algo duro. Ya. Es una llave. Ahora de forma comparativa también lo hago en la palma derecha. Igual es un llavero, una llave. Y ahora, ¿qué siente? Es algo circular, es una moneda. Ya. Y ahora, Igual algo circular, es una moneda. de esta forma se evalúa esterognosia.
usando llave o algún otro objeto como una moneda. Para la grafoestesia, de la misma forma le pido a mi paciente que se encuentre en esa situación, ojos vendados, solo que esta vez le voy a dibujar en el dorso de la mano y mi paciente me indica que le dibujé. Un círculo. ¿Ya? Debes reconocer las formas que le aplicamos acá. Ahora es un triángulo. ¿Ya? También lo puedo hacer en la parte de la palma de la mano. A ver nuevamente, por favor. Es un rectángulo. ¿Ya? Y de forma comparativa igual. Es un cuadrado. ¿Ya? Y así sucesivamente, mi paciente presenta sensibilidad, hay presencia de sensibilidad y debe reconocer las formas que se le aplica en la palma, el dorso de la mano o el área que vamos a evaluar. En esterognosia y grafoestesia. Con esterognosia, como habíamos visto en el video, el fisioterapeuta pide al paciente reconocer por palpación formas y texturas de objetos. En este caso podemos darle al paciente llaves, monedas, esas pelotitas de canicas o otros objetos. En grafoestesia es importante pedir al paciente que reconozca marcas que se le aplican en su piel. En este caso, con la ayuda de la punta del bolígrafo, le fui dibujando un círculo, un cuadrado y un rectángulo y un triángulo. Y el paciente me debe ir diciendo, nos debe ir diciendo qué figura siente. Debe reconocer las marcas que se le aplica en el dorso de la mano, en la palma de la mano o en el área que vamos a evaluar, sea el miembro superior, antebrazo, en el brazo o en el miembro inferior, pero en este caso le realizamos en el dorso de la mano y en la palma de la mano.